El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de vuelta en el Congreso de la Mañana. Buenos días, Javier. Buenos días, Patricia. Buenos días al público de Santiago, el Cibao, la República Dominicana y bueno, quienes nos ven también desde la diáspora. Buenos días, país. En el día de ayer estuvo por aquí Marco Rubio, que llegó la noche del pasado miércoles y habíamos tocado algunos puntos. Que aquí en el país ya se fue. Sí, ya se fue. Una agenda muy apretada. Es raro, uno se quedó muchas en cosas. una playa. No hay tiempo para eso. No hay tiempo. Pero yo sé que él deseaba quedarse unos días, irse a Punta Cana y disfrutar venir a un Santiago, poco. de seguro, cuando viene a él. Muy probablemente sí, porque Santiago es la ciudad más hermosa que tiene, la República Dominicana. Yo no creo que haya dudas acerca de eso, y más ahora con todas esas infraestructuras que se vienen ejecutando, varios hoteles. Y bueno, cuando se culminen esas obras que está ejecutando el gobierno central, el monorriel, el teleférico, el 2048, a menos que el 28 lo enderecemos. Que está construyendo, vamos a tener un Santiago mucho más hermoso todavía. Sí, que a propósito, indudable. Sí. Pero bueno, ahorita iba a mencionar el tema de la decisión de la alcaldía, pero más adelante lo hacemos. Vamos a seguir. Pero bueno, vamos con lo que sucedió ayer. Nosotros habíamos hablado de algunos puntos que venía a tratar Marco Rubio con el presidente Luis Abinader, donde hablábamos del tema de China y alinear a la República Dominicana a los intereses de Estados Unidos con relación al enfrentamiento comercial que hay entre esas dos potencias, Estados Unidos y China, pero también habíamos hablado acerca del tema migratorio, de la posibilidad de que se le solicitara a la República Dominicana recibir a indocumentados haitianos para inmediatamente ser deportados hacia su país. Esto por la situación de inestabilidad e inseguridad que existe en ese país. Y bueno, hace un mes aproximadamente se habían producido algunos hechos de ataques a dos aviones norteamericanos precisamente comerciales, que fue Spirit y JetBlue. Sí. Y también habíamos hablado del tema de las tierras raras, y el interés de Estados Unidos con relación a eso. 100 millones de toneladas. Uno de los temas fundamentales que vino a tratar Marco Rubio de la República Dominicana fue precisamente ese. Y coincidimos varios analistas en que fue el tema principal. Claro que a eso fue que vino. Fue el tema principal por el que vino Marco Rubio a la República Dominicana. ¿Por qué esto es tan importante? El presidente Abinader anunció que en República Dominicana podría haber unos 100 millones de toneladas de tierras raras. ¿Pero qué son las tierras raras? Estos son 17 elementos que se encuentran en la tabla periódica, los que están allá abajo. Lo que nunca usamos para nada nosotros en el día a día. Exactamente. Y estos elementos tienen unas características, y es que no se encuentran como el oro, la plata, el cobre, que se encuentran de manera uniforme. Claro. Y solos. Que tú lo puedes sacar fácil, ¿no? Están muchas veces combinados en el suelo, en el subsuelo. Pero además de eso, es que las tierras raras normalmente están en otros elementos. En la plata, en el níquel. Que a propósito de eso, aquí se estaba exportando mucho níquel, mucho cobre, y dentro de ese níquel y ese cobre, por ignorancia, no nos estábamos dando cuenta que había tierras raras ahí. Por desconocimiento. Sí, posteriormente cuando se expande el tema de la importancia de las tierras raras en el mundo, entonces se empieza a investigar acerca de eso, y el presidente Abinader había firmado un decreto en el año 2023
con relación al tema de la explotación. De hecho, y el desarrollo tecnológico, colocarlo como una prioridad nacional, y a partir de ahí entonces se firma un acuerdo para que una empresa dominicana contratara a una empresa extranjera. Entonces una empresa estatal dominicana contrataba a una empresa extranjera para que viniera entonces a hacer los levantamientos, las indagaciones de qué hay exactamente en el país. De cuál es la cantidad que podríamos tener de tierras raras en la República Dominicana y si era comercial. De hecho, se hizo una institución nueva. Se creó la empresa de minería dominicana. Y la gente estaba, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y que está ya el Ministerio de Energías y Minas, que ¿para qué? Ahí está bien. Por eso no se puede criticar demasiado. Ahí, en ese momento, yo recuerdo que yo dije, primero no es un ministerio nuevo, es una institución que va a estar por debajo del Ministerio de Energía y Minas. No es un ministerio. Segundo, si hay, y no sabía exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento, si hay algo que descubrir y vamos a especializarnos en esto, y ahí está. Sí, porque era precisamente para eso. La empresa se creó para destinar fondos para investigar, para poder investigar dónde, cómo, y se cuestionó un poco. Sin embargo, se celebró que pusieron a la cabeza al señor Ramón Alburquerque, que es una eminencia en ese tema. Es un científico. Entonces, y ya ahí estamos viendo que no fue a la ligera y que esto es algo que se viene trabajando desde una política pública estatal en la República Dominicana, que yo coincido contigo. Marco Rubio vino a eso, a decir, te vamos a ayudar con Haití, pero las tierras raras... Le vamos a decir en un momento para qué se utilizan las tierras raras, y usted va a decir, ajá, ¿en serio? Randy, en un momentito, después que tú termines. No, precisamente yo venía... Dale. Venía, ¿por qué han tomado tanta importancia el tema de las tierras raras en los últimos años? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa esto? Y bueno, usted ve ese aparatico que usted tiene ahí, el celular, la tablet que tiene Javier ahí, la laptop, la computadora. Baterías recargables. Las baterías recargables. El televisor que usted está viendo ahora, el televisor de pantalla LED. Su pantalla. Con lo que sea que usted esté viendo este programa. Con lo que sea, sí. Ahora, sí. Utiliza tierras raras, pero además de eso, su importancia no solo doméstica, sino también importancia industrial y militar. Esos aviones que se utilizan para las guerras y aviones comerciales, los misiles hipersónicos y todas esas nuevas tecnologías que se están implementando en las armas de última tecnología, todo eso utiliza tierras raras. ¿Por qué? Porque ahí hay como una foto que pudiera ser tierra rara. Porque prácticamente todos estos dispositivos utilizan microchips y semiconductores. Y los microchips y semiconductores se producen utilizando tierras raras. Y actualmente, los famosos catalizadores que se los roban a cada rato. Por eso nosotros hemos visto que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha concentrado en impedir que Estados Unidos acceda a ciertas tierras raras de parte de China y de parte de Estados Unidos que China pueda acceder a ciertos conocimientos y tecnologías para el desarrollo de esos microchips y semiconductores. Ahora, pese a una serie de sanciones que ha impuesto Estados Unidos a China, una de las más famosas fue la de Huawei. Okay. Huawei fue una de las... La telefónica. Sí. Una de las más famosas fue la de Huawei. Pero además de esa, hay otras tantas sanciones en esa dirección. ¿Y por qué han venido estas sanciones? Bueno, porque esa guerra comercial se ha concentrado en ese aspecto, porque la guerra real de Estados Unidos y China es una guerra tecnológica. Pero China, pese a todo esto, tiene cierta ventaja sobre los Estados Unidos, porque China tiene la reserva de tierras raras más grande del mundo. Pero además de eso, siempre está
siempre está el peligro de que se produzca un conflicto bélico entre China y Taiwán. Okay. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Taiwán? Que Taiwán es el principal productor de microchips y semiconductores en el mundo. Produce más del 60%. Más del 60% de los microchips y semiconductores. Okay. Entonces, de producirse un conflicto bélico entre China y Taiwán, pues los Estados Unidos quedarían, y todo Occidente quedaría muy vulnerable en el desarrollo tecnológico. Por tanto, por eso nosotros vimos que desde el gobierno de Joe Biden se ha venido intentando tener acercamiento tanto con Panamá, Costa Rica como la República Dominicana para trasladar empresas norteamericanas a esos 3 países y que desde aquí entonces se produzcan esos microchips y esos semiconductores. 3 países aliados con una gran ubicación, especialmente Panamá y la República Dominicana. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos desde aquí? Bueno, hay realidades que se imponen en el mundo. Estados Unidos es una potencia. La lógica de las potencias nunca es una relación 50-50 con los países en vía de desarrollo. O sea, hay que aterrizar con relación a eso. Sin embargo, yo entiendo que las negociaciones que nosotros hemos hecho en el pasado con relación a algunos elementos como oro, plata, con empresas como la Barrigold, empresas como Falcon Bridge, han sido acuerdos muy desiguales y perjudiciales para los intereses de la República Dominicana. Creo que esto es una gran oportunidad de confirmarse eso que dijo el presidente Luis Abinader. Es una gran oportunidad para hacer un gran acuerdo con los Estados Unidos y debemos concentrarnos no solo en vender esa materia prima, sino que por primera vez nosotros saquemos más provecho a esto y podamos incluir ahí a la República Dominicana en acuerdos de producción de microchip y semiconductores, por lo menos ensambladoras de microchip. Sí, claro. Y convertir a la República Dominicana en una especie de zona franca tecnológica. De tecnología, de alta tecnología. Que es lo que es Taiwán. Porque Taiwán, podríamos tener una buena negociación, así como tú dices. Ok, tenemos las tierras. Exacto. Tú tienes la tecnología, pues por lo menos. Y tú necesitas mano de obra. Exacto. Y sobre todo, tú necesitas un aliado. Exacto. Donde tus empresas vengan a producir esos microchips. En vez de tú llevarte las tierras raras, produce parte de lo que tú vas a producir aquí con mano de obra dominicana. Vamos. Y que la paguen bien. Ojalá se haga una buena negociación. ¿Qué nos garantiza eso? Bueno, eso nos garantiza que nosotros vamos a desarrollar el sector cuaternario en la República Dominicana y garantiza muy buenos salarios, un gran crecimiento económico para la República Dominicana, claro, pero sobre todo un crecimiento sostenible y que va a tener un mayor impacto social y económico en los bolsillos de los dominicanos. Claro. Yo creo que es una gran oportunidad para hacer una negociación histórica que podría cambiar totalmente el rumbo económico y social de nuestro país. Vamos, Randy, para escuchar las declaraciones de Marco Rubio sobre las tierras raras, hablar un poquito en español cubano. Habla el secretario de Estado de Estados Unidos. Primera vez en toda la historia que sucede esto, que un secretario de Estado está hablando en español. Vamos a escuchar, adelante. En términos de las tierras raras, esperemos que podamos trabajar juntos. Ya sé que el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, de nuestro ejército, ha trabajado bajo contrato con ustedes para identificar algo que va a ser sumamente importante para el futuro del mundo, para la economía moderna. Y creo que en los próximos meses podemos desarrollar un plan juntos. No estamos preparados en el día de hoy para anunciar algo oficial, pero hablamos de cosas posiblemente que realmente tienen la oportunidad, la posibilidad de ser algo sumamente importante para la historia de ambos países.
A la misma vez que tenemos que hablar un poco sobre la seguridad energética y la oportunidad que tenemos trabajando junto a ustedes para establecer no simplemente la generación eléctrica para que el país, República Dominicana, pueda seguir avanzando, sino también tiene gran beneficio para Puerto Rico, que obviamente son ciudadanos norteamericanos y la habilidad de trabajar ahí. Y obviamente los nuevos sectores tecnológicos sobre, por ejemplo, los semiconductores, semiconductors, como dicen en inglés, que es clave para toda la tecnología moderna y para el futuro. Eso se ha hablado mucho de lo que es toda la tecnología, incluso médica, de defensa, etcétera. Y tienen la oportunidad de convertirse aquí en un hub, en un centro de ese tipo de industria, y trabajaremos juntos y vamos a explorar ideas para poder expandir la presencia de esa industria aquí, tan cerca a los Estados Unidos y en un país amigo y un país seguro. Ahí estuvimos escuchando las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando acerca de las tierras raras. Y bueno, definitivamente las tierras raras es sin dudas los elementos más importantes para el desarrollo económico de las naciones hoy, y básicamente la herramienta o el elemento determinante en la guerra, la guerra que se produce entre las potencias, al punto de, ustedes saben que la producción de microchips y semiconductores y la exportación de microchips y semiconductores en el año 2024 fue 4 veces mayor en términos económicos que la exportación de petróleo y gas natural. Sí. Entonces nosotros, 4 veces más. entonces nosotros El tenemos una futuro gran de oportunidad. nosotros Estamos hablando- está en las tierras raras. No en el petróleo. En el No. correcto uso, en el correcto explote. Debió estar en porque- el oro hace tiempo, pero ya que se lo regalamos a la a Barrick. Barrick Gold, Sí. entonces vamos a tratar a ver si no se lo regalamos Me a gustó Estados mucho Unidos. la declaración por del eso secretario. mi posición es que en esa negociación debe concentrarse en convertir a la República Dominicana en una gran zona franca. Como él dijo. Claro, Como él claro. dijo, a Es mí me eso. gustó mucho la declaración del secretario cuando dice, las tierras son de ustedes, Sí. nosotros colaboraremos para que sea un ejercicio en conjunto como socio comercial, como la buena relación Sí, pero internacional. eso, Pero lo, bueno, eso lo va a decir parole. cualquiera en Eso ese es momento. Eso es parole, Eso Está claro. bien, dicen pero, los italianos. No, exacto. Está bonito, porque hay gente... Por lo- Sí, pero para... Yo iba a decir algo. sobre todo, Para porque ya llevarte, para llevarte. ya, porque sobre todo, Se porque le habla se bonito. allanó el camino previo a la creación de esta empresa estatal para la investigación con fondos Sí, del sí. Estado. Ahora, ¿qué se necesita? Para ¿Qué se introducirte... necesita? ¿Qué se necesita para lograr eso que yo estoy diciendo? Aparte de una buena negociación, lógicamente, ¿Qué se necesita? gente capacitada. Entonces, Sí. el año hace, Trabajar en eso hace de una 5 vez. meses cuando vino Anthony Se nos Blinken. apagó la luz. Pero No, espérate, pero no. eso puede ser parte de la Porque negociación los también. países, Capacítame, tengo. los países, Claro. los países que están en competencia con nosotros para recibir esas empresas tampoco la tienen. Ujú. Porque ahí tampoco hay una alta producción tecnológica. exacto. O sea, es nosotros exigir la cooperación internacional de los Estados Unidos, tanto de personal de capacitadores Capacitador, claro. como una cooperación económica no reembolsable para nosotros poder sostener unos programas masivos de capacitación de dominicanos en el área de ensamblaje de microchip y de semiconductores. Y que esa negociación también, escúchame Randy, no se Porque haga por 30 años. Vamos, ese contrato no se haga exagerado, que aquí los diputados y senadores han hecho contratos. Depende por de 20, qué tan 30 bueno sea, años. depende de qué tan bueno sea. Depende. No, mira, Sí, mira. porque si una casa, mira qué pasa, Javier.
Si Yo una no, casa... no, no, a mí no Sí, me Javier, gusta eso. Javier. Porque que es de nosotros. Vamos a hacer un contrato por 10 años y después hablamos. Después de los 10 años, entonces ahí seguimos negociando. Eso es de nosotros. Yo comprendo tu punto, pero no es verdad que nosotros estamos en la posición que se encontraba China. Por ponerte un ejemplo, en el año 1976 y en el año 2008, No es la misma. donde Estados Unidos va a poner todas sus empresas manufactureras allá en China a partir de 1976, que Estados Unidos empieza a ser socios de empresas tecnológicas a China a partir del año 2008, porque fueron dos escenarios distintos. Uno, en medio de una guerra fría, China era un elemento fundamental para vencer a la Unión Soviética, y dos, en el año 2008, luego de la crisis económica en los Estados Unidos que impactó a todo el mundo, Estados Unidos simplemente quedó sin recursos para poder reponerse económicamente, y lo que hizo China fue agarrar y comprarle todos los bonos a los Estados Unidos, todos esos bonos de deudas a los Estados Unidos para que esa economía volviera a reinventarse. Y al final ambos ganaron. Ganó China y ganó los Estados Unidos, porque Estados Unidos logró reactivar su economía, claro, no al ritmo de antes de 2008, pero logró reactivarla medianamente, y en el caso de China, pues logró recibir los conocimientos necesarios para desarrollar su sector cuaternario. Por eso a mí me llama bastante la atención cuando dicen que China se robó tal tecnología. Eso es cuestionable. Es cuestionable, Sí, es sí. subjetivo. Porque también Porque ellos Estados fueron, Unidos se benefició. ellos fueron los que hicieron los acuerdos. Ya. Y hoy, Po- China es socio de prácticamente todas las empresas que han ido a China. Ok, Empresas occidentales. Sí. Y es Sí. socio mayoritario Claro. de empresas occidentales como Mercedes. Una empresa europea icónica. Imagínate. Icónica. Ah, yo no la y conozco. que hoy China... Entonces, ese tipo de negociaciones, independientemente, podemos criticarle muchísimas cosas a China, pero ¿quién es China hoy en día? Entonces, aparte, sí, es cierto, no podemos compararnos en algunos sentidos, pero en otros, y en este caso que hablamos de tierras raras, estamos hablando que el presidente Luis Abinader dijo que hay por lo menos 100 millones de toneladas de tierras raras. No se puede explotar toda. No es que tenemos disponibles 100 millones. Ahora, la ventaja es que hay mucho por donde estudiar sin afectar el medio ambiente drásticamente. Ahora, vamos a tener cuidado también para no seguir dañando. Entonces, es un pedazo de tierra que está en el mar y hay que cuidar el país. Ojalá sí se haga una buena negociación. Y repito, Randy, como quiera, cuando es tuyo el negocio y tú estás comenzando, tú dices, está bien, tú eres el que conoce, pero no lo voy a hacer por 30 años, por 20 años. Vamos a hacerlo por 10, quizás por 15. Ojalá, y 15 podría ser. Entonces, después de ahí, Como para experimentar y no evaluamos. quedar uno atado Y a volvemos, una evaluamos. negociación que por desconocimiento Claro. en el desarrollo de la misma pueda ser perjudicial, como nos pasó, Claro. como nos ha pasado, y vamos a evitar que nos Pero siga el pasando. gran problema histórico, no solo de República Dominicana, sino de toda América Latina, En toda Latinoamérica. Lo es mismo. que nosotros hemos sido economías de commodities, es decir, Sí. economías que exportan sus materias primas, Sí, Claro. exacto. pero no le sacan provecho a esas materias primas. Más que económicos momentáneos, sin saber o sin evaluar un poco más allá. Y de 100 se roban, porque se roban 50. hay una realidad, hay realidades que se imponen a los deseos a veces. Sí, claro, claro. se Sí, y imponen- que parten de unas negociaciones y de una posición desfavorable. porque a tiene veces que no son ceder. negociaciones, son imposiciones. Pero yo espero que esta vez tengamos una buena negociación y podamos sacar bastante provecho de todo eso. Bueno, otro tema Esperamos que que se sí. mencionó fue el tema migratorio, pero el tema migratorio con relación a Haití. Y Marco Rubio, bueno, dio una respuesta que era previsible. Claro. Porque Sí. él, a diferencia de otros, ha mantenido esa posición, primero como senador, ahora como secretario de Estado, y ha dicho siempre que la República Dominicana no está en la capacidad y no tiene por qué Sí, fue coherente, fue coherente. hacerse cargo del tema haitiano.
Yo no sé cuál va a ser la posición del gobierno de los Estados Unidos. Si podría variar. Sin embargo, la posición de Marco Rubio, yo estoy convencido que es esa, porque no es la primera vez que lo expone. Y lo hizo desde la oposición, lo hizo como senador, ahora Sí. lo hace como secretario de Estado y uno de los hombres más cercanos al presidente Donald Trump. Entonces, es esa declaración yo creo que bastante importante para la República Dominicana. Creo que estamos en un momento histórico donde podemos aplicar nuestra política migratoria con mayor libertad sin recibir presiones externas y presiones internas financiadas por sectores externos en la República Dominicana. Y creo que es una gran oportunidad y debemos aprovecharla. Debemos aprovecharla. El presidente Abinader, Sí. yo sé que está consciente de eso, va a sacar provecho de esa situación y bueno, Del va momentum. a favorecerle eso políticamente. Yo creo que le va a favorecer, sí, le va a favorecer. Si lo maneja bien, sí, claro. Le va a favorecer Bueno, para que salga menos mal. le va a favorecer bastante. Pero bueno, vamos a esperar cómo se desenvuelve. Un tercer punto es el tema de las drogas. Ayer Se nombró el SAR. presentó al director de la DNCD como el zar de la droga. Es decir, que tiene una opinión bastante favorable del director general de la DNCD. Es Y un histórico SAR. lo que ha pasado en estos 5 años. Es histórico Y lo en la República reconoció el Dominicana. secretario de Estado. Dijo Por que- encima de los últimos 20 años en la República Dominicana, la incautación de sustancias ilícitas que se ha hecho, y esto no es partidismo, ni amarillismo, ni nada. Esto se debió hacer hace tiempo y ahora se está haciendo. Qué bien que se está haciendo lo que se debe hacer, pero se ha incautado más que en los últimos 25 años en la República Dominicana, en 5 años apenas. O sea que ahí hay un trabajo hecho y como yo he dicho anteriormente, parte de la situación negativa de la economía es la incautación de drogas y la desmantelación de algunas redes. Sí, porque esto Entonces la figura es un de... estado la que ha figura sido- de... Hay es un un estado dinero. que se ha beneficiado del narcotráfico. Hay un dinero, Una hay sociedad un entera. dinero. El mundo. Hay un dinero que se mueve. Se creó la Hay un figura dinero que se del mueve SAR. cuando tú agarras, atrapas Claro. esa droga, cuando Eso atrapas cae, eso cae. esas redes delincuenciales, pues eso también impacta en la economía. Porque impactado. es una empresa ilegal, lógicamente, Sí. pero que tiene una incidencia en la economía porque con como la tienen las empresas de los corripios. Claro, porque Todo con el lo- lavado, ellos, pero ahora mismo han caído bares, restaurantes, dealers, rent cars, constructoras, aquí ha caído de todo por la desmantelación de muchísimas redes. Estoy hablando mucho. Pero no, pero es una realidad. Y No, bueno, que casi nadie dice eso, pero eso es así. Cuando nosotros vemos una incautación de casi 10 toneladas de droga, la más grande de la región, pues nosotros sabemos que hay una lucha evidente y que por cualquier motivo que sea, ya sea por una línea del presidente o por lo que sea, se está haciendo un trabajo. Sencillo. Y se está persiguiendo a el que si antes boroneaban, ya no está boroneando, digamos, lo que sencillo. sea. Pero lo reconoció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y con el tema de la cooperación internacional, pues se nombró esta figura, que es el SAR de antidrogas. Es el mismo director de la DNCD, quien ha estado en cabeza de todos esos operativos. No es nadie nuevo, es simplemente para hablar el mismo Se idioma decidió en hacer un términos trabajo. internacionales, pues tenemos que hablar con la gente con los mismos rangos. No es que se creó una dependencia nueva, no, simplemente que para el tema de colaboración internacional, pues tenemos todos los mismos rangos y aquí ya tenemos el SAR antidrogas. Bueno, No, y ¿qué iba a decir? Sencillo. Aunque no fue un trabajo hecho en República Dominicana, pero el exdiputado, el más votado en las elecciones del 2020, está condenado. Ahí cayó una generación económica
en Santiago principalmente. Que en va a el caer porque Cibao. su familia está igualita. No, pero cayó. Hay movimientos que dejaron, no, en serio, hay movimientos que dejaron de hacerse. Hay una economía que disminuyó. Sí. Sí, Entonces, incluso Sí. los lavadores caen al final precisamente por eso. No, y ese tipo de acciones hace que uno se- el porque otro se permanentemente, Claro. permanentemente, Ahí está el el negocio, permanentemente desusar. tienen que estar Inyectándole. Si no, porque el lavado es ese. El lavado es Exacto. ese. Y El lavado permanente- no es producir en el negocio, el lavado es inyectarle y hacer el proceso. exactamente. Entonces, cuando tumban la red, entonces se cae la inyección, Se cae la de inyección, esos se recursos caen los negocios. permanentes. Y lógicamente se caen los negocios. Claro, a veces no se caen porque se establecen, logran establecerse. Sí, pero como que no es lo mismo. Ya, no, ya no. si tenían 30 empleados, llegan a 20, bajan a 20. Y ten Sí. cuidado. Y, ten cuidado. y cuidado, y Sí. renuevan. Pero Entonces, bueno, son mira, muchas cosas. Antes de irnos a la pausa, Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló ayer de sancionar a la Corte Penal Internacional. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Bueno, es un organismo internacional donde la República Dominicana es parte y ratificó ese acuerdo en 1998. Sin embargo, los Estados Unidos, Israel, China, India y Rusia no son partes de esa corte. Pero esa corte, ¿qué hace esa corte? Bueno, esa corte juzga los delitos que están relacionados a genocidio, a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. ¿Y a quién puede juzgar esta corte? Bueno, puede juzgar a quienes son parte y ratificaron el acuerdo de 1998 o en su defecto quien agrede a uno de esos países partes, es decir, Estados Unidos en este caso o Israel o Rusia o China o la India, si agreden a un país que es miembro de la Corte Penal Internacional, entonces la Corte Pudiera sancionar. tiene facultad, tiene jurisdicción entonces para sancionar a esos países que no son parte, pero agredieron a un país parte de ese acuerdo. Estados Unidos dijo ayer que iba a sancionar a la Corte Penal Internacional, esto porque abrió un proceso de investigación contra algunos ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, pero además de eso, emitió una orden de captura hace unos 3 meses aproximadamente contra Netanyahu, el primer ministro de Israel. Por estas 2 razones, Donald Trump dijo que le va a imponer sanciones contra esa corte. Pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. En este caso, pese a que Trump lo denomina sanciones, no podríamos hablar de sanciones, porque Trump no tiene ninguna jurisdicción sobre la corte. Exacto. Además de Trump no es parte, Estados Unidos no es parte de esa corte, por tanto, ¿Qué es lo que pretende? por tanto Porque sanciones no tiene facultad para sancionarla. Lo que Trump estaría haciendo en este caso sería imponer limitaciones para imponer miedo a los funcionarios que son parte de esa corte. Y básicamente eso fue lo que dijo. Iba a embargar las cuentas bancarias de los funcionarios que estén en Estados Unidos y que le iba a quitar el visado. Básicamente, eso no es una sanción. Es una persecución, Eso, es sí. una persecución. Eso no Sí, es sí, no es eso no es sanción. sanción. Yo creo que hay que llamar las cosas Es una persecución a los funcionarios de la corte. por su nombre. Claro. Esto es una acción bastante peligrosa, Sí, uno de los mayores avances que se ha tenido luego de la Segunda Guerra Mundial en materia penal internacional es la Corte Penal Internacional y No, esas drasticidades son las que caen mal, porque hay muchas cosas que uno aplaude. Estados y uno dice, Unidos, está bien, pero Estados ese tipo de Unidos, cuestiones- la forma en cómo había manejado esto
era que ha tenido acuerdos con la mayor parte del mundo Sí. para que, o sea, los países que son parte de la Corte, para que sus ciudadanos no sean extraditados a esos países, o sea, un acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y esos países, y cada uno de esos países, para que sus ciudadanos no pudieran ser extraditados. Sin embargo, eso está dentro de la diplomacia. Está dentro de la diplomacia. A veces se utilizaba un poquito el garrote para imponer esos acuerdos. Sin embargo, guardaban las formas. Sin embargo, esta acción del presidente Trump no guarda las apariencias y simplemente busca atacar directamente a la Corte Penal Internacional. Eso es un retroceso para el derecho internacional, para la defensa de los derechos humanos, pero además de eso, para la defensa del derecho humanitario, es decir, esas violaciones que se producen en medio de los conflictos armados y las guerras. Y hay que poner un límite, debemos tener límites, porque lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, luego de crear la Sociedad de Naciones, posterior a la culminación de la Primera Guerra Mundial, fue precisamente que no teníamos órganos con autoridad y facultad para sancionar a los estados, los que eran parte y aquellos que no eran parte. Y al final, al no existir ningún organismo con facultad más allá de lo nacional, al final lo que produjo eso fue un desorden. Claro. Un desorden internacional. Hitler, Hitler intentó o invadió a Francia, invadió a Polonia, invadió varios países y al final no tuvo ninguna... a Reino Unido. Y bueno, eso al final es lo que lleva a la Segunda Guerra Mundial, porque no había ningún organismo internacional. No existía la ONU, no existía la Corte. No existía nada. En ese momento existía la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la Sociedad de Naciones era una especie de asociación que no tenía facultad para imponer ningún tipo de sanción sobre algún país parte o un país que no era parte. Es decir, no tenía las herramientas para impedir una guerra. Yo entiendo que quizás hay algunos aspectos, porque no necesariamente una organización así internacional tiene toda la razón siempre. A veces está viciada, porque son actores subjetivos. Pero llegar a estos extremos, perseguir a los miembros de la Corte Internacional, creo que es un exceso, o podría ser un exceso si realmente lo hace de parte del gobierno de Donald Trump. Aunque alguien se lo dijo en otro contexto ayer a Marco Rubio, bájele algo, en este caso sí, bájele algo. Me refiero es que ayer el director del periódico El Caribe le dijo a Marco Rubio que entendía que Estados Unidos tiene una política o una forma de expresarse a los países que se consideran dictadores, a los países que están dirigidos por dictadores, como son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y este periodista le dijo, entendemos que está quizás un poco excesivo la forma de expresarse. El buen dominicano le diríamos bájale dos. Pero ahí entiendo, y Marco Rubio entiendo que le contestó bien, con mucho respeto. Le dijo, mira, ¿cómo podemos llamarle a un país, a una nación que ha hecho esto, refiriéndose a cada una de las naciones? Y definitivamente los dictadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, no hay otra manera de cómo llamarle, porque han cometido muchos excesos hacia sus ciudadanos. Un último tema que quiero tocar. El próximo domingo serán las elecciones en Ecuador. Domingo 9 de febrero serán las elecciones. ¿Cuál es el escenario y las expectativas? Hay una lucha muy cerrada entre la candidata correísta González y Daniel Noboa, quien busca la reelección presidencial. ¿Pudiéramos estar viendo una posible presidenta también?
Sí, sí, definitivamente. Existen muchas posibilidades de que González gane. Sin embargo, la lucha fuerte. está bastante cerrada. Se gana con el 40% y que le lleve mínimo un 10% Wow. al segundo lugar, o en su defecto el 50%. Se prevé que va a haber una segunda vuelta. La diferencia entre ambos es mínima. La mayor ventaja que se da uno sobre otro es un 5%. O sea que no. Un 5%, pero algunos le dan un 5% a González, otro O sea que no, a, que no hay. a Novoa, pero andan rondando por ahí el 40% ambos, por lo que no existe, no se prevé que la primera vuelta electoral defina quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Ecuador. Bueno, darle seguimiento a esa noticia que nosotros, aunque para ustedes pareciese que no es una comunidad donde hay una considerable presencia de dominicanos, sin embargo, sí. En Pero Ecuador es también nosotros un, tenemos dominicanos que lo que pasa allá es algo que incide en nosotros. son unas elecciones bastante importantes para los Estados Unidos también, Sí. También. porque es el primer proceso electoral posterior o el primer proceso electoral entre dos grupos pro norteamericano, anti norteamericano, que se produce luego de que Donald Trump asuma el poder como presidente de los Estados Unidos. La correísta, la posición que han asumido es más cercana a Rusia y a China, mientras que Daniel Noboa pues se ha convertido en una especie de segundo Sí. de Estados Unidos. Estados Unidos. Algo así como un Milei. Vamos a ver, el lunes estaremos aquí tratando a ver lo que sucedió y conversando sobre este tema. Gracias, Randy, por todas estas explicaciones y este periplo a nivel internacional. El Congreso de la Mañana.